Primer libro de los Reyes, capítulo 17. Oremos. Señor, Padre nuestro, que moras, Señor, en las alturas celestiales. Desde aquí, Señor, te rogamos tu santa presencia a través del Espíritu Santo, que nos ayuda a entender la palabra, que nos ayuda, Señor, a colocar la palabra viva y eficaz para nuestras vidas. Oh Padre amado, dirígenos, guárdanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Elías el Tisbita, de Tisbe en Galaad, le dijo a Acab: Vive el Señor, el Dios de Israel, al que sirvo, que en los años venideros no habrá rocío ni lluvia, si yo no lo digo. Entonces el Señor le dijo a Elías: Sal de aquí y vete al este, escóndete en el valle del arroyo de Querit, donde se une con el Jordán. Podrás beber del arroyo, y he ordenado que los cuervos te lleven comida allí. Así que Elías hizo lo que el Señor le dijo. Fue al valle del arroyo de Querit, donde se une con el Jordán, y se quedó allí. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde, y él bebía del arroyo. Un tiempo después, el arroyo se secó, porque no había llovido en la tierra. Entonces el Señor le dijo a Elías: Vete de aquí, y vete a Sarepta, cerca de Sidón, y quédate allí. He dado instrucciones a una viuda de allí para que te proporcione comida. Así que partió hacia Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, vio a una mujer, una viuda, que recogía palos. La llamó y le preguntó: ¿Podrías traerme un poco de agua en un vaso para que pueda beber? Mientras ella iba a buscarla, él la llamó y le dijo: y por favor, tráeme un pedazo de pan. Ella le contestó: Vive el Señor, tu Dios, que no tengo pan, solo me queda un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite de oliva en una jarra. Ahora mismo estoy recogiendo unos cuantos palos para ir a cocinar lo que queda para mí y para mi hijo, y así poder comerlo, y luego moriremos. Elías le dijo: No tengas miedo, vete a casa y haz lo que has dicho. Pero primero hazme una pequeña hogaza de pan de lo que tienes y tráemela. Luego prepara algo para ti y para tu hijo. Porque esto es lo que dice el Señor, el Dios de Israel: La vasija de harina no se vaciará, y la jarra de aceite de oliva no se agotará hasta el día en que el Señor envíe la lluvia para regar la tierra. Ella fue e hizo lo que Elías le había dicho, y Elías, la viuda y su familia pudieron comer durante muchos días. La vasija de harina no se vació y la jarra de aceite de oliva no se agotó, tal como el Señor había dicho por medio de Elías. Más tarde, el hijo de la mujer cayó enfermo. Ella era la dueña de la casa. Fue de mal en peor y finalmente murió. ¿Qué me estás haciendo, hombre de Dios?, le preguntó la mujer a Elías. ¿Has venido a recordarme mis pecados y a provocar la muerte de mi hijo? Dame a tu hijo, respondió Elías. Lo cogió de los brazos de la mujer, lo subió a la habitación donde se alojaba y lo acostó en su cama. Entonces clamó al Señor diciendo: Señor, Dios mío, ¿por qué has permitido que le suceda esto a esta viuda que me ha abierto su casa, esta terrible tragedia de hacer morir a su hijo?
Se tendió sobre el muchacho 3 veces y clamó al Señor: Señor, Dios mío, por favor, haz que la vida de este muchacho vuelva a él. El Señor respondió al clamor de Elías. La vida del muchacho volvió a él y vivió. Elías tomó al niño, lo bajó de la habitación a la casa y se lo entregó a su madre. Mira, tu hijo está vivo, le dijo Elías. Ahora estoy convencida de que eres un hombre de Dios y de que lo que el Señor habla a través de ti es la verdad, respondió la mujer. Bienvenidos a Reavivados por su palabra. El primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, nos muestra cómo Elías predice la sequía. Nos muestra a Elías con la viuda de Sarepta. Vamos a explorar 4 lecciones en esta oportunidad. En primer lugar, Dios sostiene y provee a sus hijos de muchísimas formas. El tiempo en que vivió Elías, en tiempos del rey Acab, fue tiempos muy difíciles, y Dios estaba dispuesto a recurrir a los milagros más sorprendentes con tal de sustentar a su profeta y mantener con vida su causa. En el verso 4 dice: beberás del arroyo, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Dios no tiene límites para las cosas extraordinarias que puede realizar en tu vida. Y Dios tuvo que recurrir a cuervos que le traían pan a Elías. Si Dios pudo traer comida a través de cuervos, ¿cómo no podría resolver el problema financiero en el que estás? ¿Cómo no podría transformar tu carácter? ¿Cómo no podría restaurar tu hogar que tal vez está dañado o quebrado? Él puede. No hay nada imposible para el Dios de Israel, para el gran yo soy. En el verso número 9 leemos lo siguiente: levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Luego de que se secó el arroyo, porque Elías había orado para que se seque, para que pare de llover, y justamente sucedió eso hasta que también se secó el arroyo. Eso fue inmediato. Ahora Dios le dice que vaya a Sarepta, en Sidón. Este era un lugar lejano, no era un territorio israelita, y allí no podría perseguir a Acab para destruir, para matar a Elías. Hay cosas interesantes que también podemos rescatar. Por ejemplo, los cuervos obedecen la voz de Dios. Dice que le he ordenado. Y también dice: le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. No sabemos cómo fue la orden, si fue a través de un ángel o a través de algún sueño o de alguna otra forma, pero la viuda recibió la orden. Los cuervos también recibieron esa orden. Lo cierto es que obedecieron. Hasta los cuervos obedecen la voz de Dios, pero el ser humano, hecho a su imagen, con raciocinio, con libertad para tomar decisiones, con inteligencia, no obedece la voz del Señor, que siempre será para el bien del ser humano. Eso es muy interesante. Vemos hasta dónde el pecado nos arrastra y nos ciega, nos tapa de cierta manera los oídos para oír la voz de Dios y obedecer. Tengamos en cuenta que siempre debemos obedecer la voz de Dios. Asimismo, la idea principal es que Dios sostiene, Dios provee de muchísimas formas. No hay límites para el Señor. Si tiene que recurrir a un milagro, Él lo hará. Pero no dejes
de seguir al Señor, no dejes de confiar en Él, porque tú eres importante, tú vales. Cristo dice en el Sermón del Monte, si Dios sustenta a los pajarillos y les da todos los días su comida, ¿cómo no te va a dar a ti lo que necesitas? Cristo no murió por los pajarillos, Cristo murió por ti. Entonces tú eres más importante que un pajarito. Por tanto, Él te va a sustentar. Él conoce que necesitas ropa, vestido, necesitas dinero, necesitas pagar las cuentas, necesitas educar a los hijos, comprar alimentos, víveres, etcétera, etcétera. Él te va a sustentar. A veces puede parecer que Dios se olvidó, parece tal vez, pero no olvides, Él te va a sustentar. En segundo lugar, amigos, antes de ver milagros, primero debemos de obedecer a la voz de Dios. Y aquí viene algo interesante. Vamos a leer lo que dice el verso número 13. Dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después la harás para ti y para tu hijo. Dios manda a Elías a que vaya donde esta viuda. La viuda está allí recogiendo palos. Eso es muy común en esos lugares porque es muy difícil de conseguir combustible. La mujer era viuda, entonces estaba en una situación precaria y ahora tenía un poco de alimento. Era todo lo que había. Solamente era para él y para ella y también para su hijo. Y luego incluso estaban esperando la muerte porque no quedaba nada más. Ahora el profeta le dice, dame eso. La mujer podría decir, ¿y qué va a quedar para mí? ¿Y qué va a quedar para mi hijo? Es todo lo que tengo. Ten piedad de mí. Pero en el verso 15 dice que la viuda fue e hizo como le había dicho Elías. Ella confió en la palabra del profeta. Entonces, antes de que podamos ver milagros, primero debemos de creer, porque en el verso número 14 dice, porque Jehová Dios de Israel me ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esa viuda creyó, con la poca luz que había creyó, aunque no era israelita. Creyó al profeta y Dios iba a recompensar su fe. Por tanto, amigo y amiga, primero debes de creer en Dios, primero debes de obedecer a la voz de Dios. Muchas veces esperamos milagros, pero no cooperamos con obedecer fielmente la palabra del Señor. Por ejemplo, Dios ha prometido, según el don profético, según el espíritu de profecía, que Él se compromete a brindarte salud a tu cuerpo. Si, es decir, ahí está la condición, si es que nosotros nos comprometemos a obedecer las leyes de la salud, de tener un estilo de vida saludable, entonces Dios se compromete a no enviarnos las enfermedades que envió a los egipcios. Impresionante, ¿verdad? Entonces, Dios quiere ver primero tu obediencia. Dios se compromete a darte paz si primero tú confías en Él, si depositas tu confianza en Él antes que en las personas, antes que en las creencias, las tradiciones, entonces recién verás el milagro. La fe es como un escalón en la oscuridad. Dios te dice, pisa el siguiente escalón, el siguiente peldaño, y debes de pisar el peldaño en la escalera, aunque no lo veas. Mientras no pisas, no podrás sentir el peldaño. Debes de creerle a Dios y pisar, y luego avanzar con el otro pie y el otro, hasta que llegarás a la cima. Primero
Debemos de creer, obedecer y Dios, con toda seguridad, de acuerdo a su palabra, Él hará el milagro. De alguna u otra manera, Él lo hará y tendrás la respuesta del Señor. Y debes estar preparado para aceptar su respuesta. En tercer lugar, Dios desea que sus hijos sean bendición para otros. En el verso número 15 dice, la viuda fue e hizo como le había dicho Elías. Es decir, coció todo lo que había y dice que comieron él, ella y su casa durante muchos días. Es decir, sucedió el milagro. De manera increíble la tinaja con la harina que había no se acababa. Sacaban harina y sacaban y no se acababa. Un milagro. De la misma manera con el aceite. Y dice que comieron muchos días. No se sabe cuántos días, semanas o meses, pero fue lo suficiente para creer en el Señor y alegrarse. Tú también tienes gran bendición que te espera para muchos días si crees en el Señor, si buscas al Señor de todo corazón, si clamas al Señor. Él te sustentará, Él te ayudará con tus hijos, con tu hogar, Él te brindará su Santo Espíritu. Por tanto, cree en el Señor. En cuarto lugar, apreciados amigos, las crisis profundas revelan la fe auténtica. Todo estaba bien, todo estaba bonito. Estaban comiendo, disfrutando el milagro de la harina y el aceite, pero el hijo se enferma y se enferma tan grave que murió. Llegó a morir y la viuda le dice, ¿qué tienes conmigo, hombre de Dios? ¿Has venido a recordarme mis pecados? La viuda de cierta manera tenía conciencia, arrepentimiento por sus pecados y creía que por esa causa ahora el hijo estaba muriendo. Era un momento terrible, era un momento de dolor. No hay dolor más grande que un padre o una madre pierda a su hijo o a su hija. Te rompe el corazón, lastima todas las fibras de nuestros corazones. La viuda estaba desesperada, con el corazón roto. Pero el varón de Dios le dice, tranquila, ora a Dios. Y dice que Dios restaura la vida del niño. Esta no es una acción física o ritual que hizo el profeta. La Biblia dice claramente que Dios hizo el milagro. Dice que Elías lo llevó en su regazo a donde vivía y dice que él clamó a Jehová diciendo, Jehová Dios mío, también a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿vas a afligir haciendo morir su hijo? Se tendió 3 veces sobre él y clamó a Jehová. 2 veces aparece la palabra clamar. Y dice en el verso 22 que Jehová oyó la voz de Elías y el alma del volvió al niño y éste revivió. Esto no quiere decir, quiero hacer un paréntesis acá, que el alma estaba separado del cuerpo y estaba en algún lugar y luego volvió. El alma en hebreo es la palabra nefesh, que quiere decir aliento. Y por supuesto, cuando estamos con el aliento, pues vivimos. Cuando no hay aliento, no hay respiración, estás muerto. La traducción más adecuada debería de ser la vida volvió al niño, porque nosotros solamente vivimos con el aliento que viene de Dios. Por eso vivimos. Entonces, el niño revivió. Ese es el primer milagro de una resurrección que se habla en la Biblia. Y la mujer pues creyó en Dios. En el verso 24 menciona, entonces la mujer dijo a Elías, ahora reconozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Entonces la mujer creyó a Dios, creyó al profeta. Las crisis, amigos, nos revelan cuál es nuestra fe, de qué está hecho nuestra fe.
¿Está hecho de papel? ¿Está hecho de paja? ¿Está hecho de humo o está hecho firme como la roca que es Cristo? Cuando se acaba el dinero y nos dicen, mira, vamos a hacer aquel engaño para tener dinero y tú justamente estás necesitando dinero, ahí se prueba nuestra fe. Cuando nos despiden del empleo y te dicen si quieres seguir en el empleo, tienes que trabajar también en el día sábado, en el día del Señor, allí se prueba nuestra fe. Cuando hay un proyecto misionero que requiere ayuda y se necesita ofrendas, allí se prueba nuestra fe. Cuando hemos orado y orado para que ese ser querido se recupere, se sane y por alguna razón no sucedió eso, allí se prueba nuestra fe. Tú debes de estar preparado para resistir la prueba, para confiar en el Señor pase lo que pase, venga lo que venga. Aun cuando el Señor tal vez no responda como tú deseas, allí se prueba nuestra fe. Porque la vida cristiana no es esperar que Dios haga lo que yo quiera, sino esperar que Dios haga el milagro. Y si aún no lo hace, a saber que su voluntad es lo mejor y aceptar y obedecer al Señor. Por eso la aplicación para nuestra vida es lo siguiente. En los momentos más críticos de tu vida, por favor, no dejes de confiar en el Señor. Él está al control de tu vida. Él no te ha abandonado. Él no te ha dejado. Él se acuerda de ti todos los días, todos los momentos. Tú no habías nacido y ya estabas en sus planes. Cuando la gente se burla, se ríe, cuando las personas te ven como cristiano y a veces pasas dificultades y se burlan de ti, Él está contigo. El Señor llora con los que lloran, sufre con los que sufren. Es decir, el Señor tiene misericordia de ti. Cristo dice que fue probado en todo. Él empatiza contigo. Conoce tus sufrimientos y dolores. A veces Él permite el dolor en tu vida para formarte, para pulir tu carácter con un carácter más semejante al suyo. No rechaces el fuego de la prueba. Él te sustentará de una manera u otra manera, ya sea con cuervos o ya sea con un milagro, pero Él te va a sustentar, porque Él no abandona a sus hijos. Recuerda lo que dijo David. Joven fui y envejecí, y no he visto justo desamparado, ni a sus hijos mendigar pan. Confía en la palabra, cree, y Él hará. Ahora vamos a culminar con una oración. Padre eterno, gracias, Señor, por historias como estas que nos conmueven el corazón, porque entendemos que eres un Dios amante que nos ayuda, Señor. Tal vez estoy hablando y hay una persona que justamente está pasando el momento más crítico de su vida, una enfermedad, una deuda, un, un juicio, un proceso legal, una traición, o a veces somos víctimas de del dolor que causan las personas, de la traición, del engaño o de cualquier circunstancia, Señor. Y a veces clamamos como clamó Elías. ¿Dónde estás, oh Padre? ¿Dónde, oh Padre? ¿Dónde estás? Por favor, no te olvides de nosotros. Acuérdate que somos polvo. Acuérdate que necesitamos de ti. ¿A dónde vamos a correr, Señor? Solo a tus brazos. Allí encontramos seguridad y paz. Por favor, yo te pido en el nombre del Señor Jesucristo, así como proveíste para Elías, Señor, alimento, así como proveíste para aquella viuda y su familia, ese milagro, y así como devolviste la vida a al hijo de la viuda. Por favor, Padre, de acuerdo a tu soberana voluntad, haz, Señor, el milagro que tus hijos esperan.
de acuerdo a tu soberana voluntad. Si tú deseas, oh Padre amado, en tu gran misericordia, provee lo que necesitamos, porque somos tus hijos, Señor, y dependemos de ti. Por favor, no permitas que nuestros enemigos nos avergüencen, que sepan que hay un Dios en los cielos y que Jehová es Dios verdadero. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.